Yo sé que llevas mucho tiempo intentando cambiar, que has intentado de todo, has leído libros, pagado mentores, has obtenido muchísima información y mucha revelación y eso es lo que hemos hecho durante todas estas semanas en donde hemos descubierto que todos tenemos ciertas heridas de infancia, en donde todos tenemos patrones y traumas que no nos permiten avanzar y no nos permiten ser quienes queremos ser, pero antes creíamos que estaba bien ser así. No quiere decir que esté mal, no hay nada bueno ni malo, pero hoy quiero decirte que debido a eso es que no estás pudiendo tener resultados distintos. Como les mandaba en la comunidad gratuita el mensaje de hoy, les decía que nuestro inconsciente va a intentar toda su vida, va a intentar en toda su existencia frenarte para que tú no salgas de la zona de confort, a pesar de que tú conscientemente quieras salir de ahí. Muchas personas ya lo saben, muchas personas ya son conscientes de todo esto, pero simplemente se queda en eso, en información. Hoy quiero mostrarles y hablarles sobre cómo vamos a implementar la forma en la que tú elijas una identidad adecuada a esa vida que quieres tener. ¿Listo? Para que no se quede únicamente en teoría, para que no se quede únicamente en saber qué hacer, sino que puedas implementarlo día a día y que puedas, más allá de tener un diagnóstico, porque puedes tener muy claro cuál es la razón, cuál es la raíz de todos tus males, por decirlo de alguna manera, pero eso no garantiza el cambio, ¿sí? El cambio no va a llegar únicamente por saber cuándo se originó el trauma o en qué momento se manifiestan. El cambio se va a generar cuando tú seas lo suficientemente capaz de sostener la incomodidad de hacer eso, aquello que te está frenando, que es lo que la información que tienes, poderla llevar a aplicar en el momento en el que se manifiesta. Entonces, el día de hoy simplemente quiero que con base al diagnóstico que puedan tener las personas que no han escuchado los anteriores capítulos, vayan al canal de YouTube en donde van a estar semana a semana las últimas cuatro. Ahí vamos a explicar cada una de las heridas que se manifiestan, cómo se manifiesta el subconsciente y cómo el subconsciente intenta protegerme para que mi nueva identidad no elimine la vieja identidad. Ahí explico cómo se manifiesta a nivel neuronal, a nivel cerebro, el sistema nervioso y toda la manifestación física y científica que existe, la validación científica que existe de por qué nosotros mismos nos autosaboteamos. ¿Listo? Ahí mismo van a encontrar cuáles son esas voces internas que todos tenemos en nuestra mente, que fue lo que vimos en la semana pasada. Esas voces tienen 5 características específicas y todos tenemos una o dos con base a lo que vivimos en nuestra infancia. ¿Listo? Entonces, hoy yo quiero que, listo, ya viste lo que eres. Ahora quiero que elijas lo que serás. Porque aquí el diagnóstico sin decisión no te sirve de nada. Es solo sufrimiento con más vocabulario. Es como ya sé todo, pero de nada me sirve si esa decisión no cambia. Entonces, hoy cerramos la fase número uno, perdón. Son 5 semanas por cada fase. En esta fase quiero que cierres con una pregunta súper clara y es ¿qué identidad quiero elegir construir desde el día de hoy? ¿Listo? Como les decía, les voy a repetir lo que vimos en cada semana. La primera semana fue el subconsciente como director de tu realidad. ¿Cuándo se manifiesta? En la semana número 2 fue el diagnóstico del árbol genealógico familiar. Recuerden que todos y muchos de los traumas que nosotros tenemos alojados en nuestra psique vienen de distintas generaciones, hasta 3 o 4 generaciones pasadas son las que nos transmiten esos traumas, miedos e inseguridades. En la semana número 3 vimos las 5 heridas que existen: la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la tradición. Vayan a verla y especifico cada una para que ustedes puedan también entender qué herida tienen ustedes, cuál se manifiesta en sus vidas y cómo pueden salir de ahí. La semana número 4 fue cuando hablamos del diálogo interno, como les decía, las voces que existen en mi mente, qué es eso que me tiene estancado y cómo puedo hacer para silenciarlas y dejar de obedecerlas. Y hoy vamos a hablar de la decisión que tengo que tomar. En cada una de las semanas les hablo a nivel científico, estudios que se han hecho, libros o personas que se han encargado toda su vida de estudiar el tema que yo les estoy
explicando para que tengan una base, para que no crean que soy yo únicamente el que les dice esto, sino que viene de décadas y siglos pasados en donde se han hecho muchos estudios y validan y avalan toda esta información. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro construye un hábito, como muchos ya lo saben, en 21 días, pero en 66 días, perdón, es el tiempo necesario en el cual tu cerebro es capaz de alojarlo en el inconsciente, en el subconsciente y hacerlo parte de su realidad. En 21 hábitos se crea el hábito, perdón, en un 21 días se crea el hábito, en 66 días se reprograma el subconsciente con base a una creencia. Recuerden que son miles de creencias que nosotros tenemos instaurados en nuestra mente y que si no las cambiamos y si no las dejamos a un lado y si no las reprogramamos, pues van a seguir dominando nuestra vida. Y pasa algo curioso y es que el cerebro son infinitos o infinitas las posibilidades y las cantidades de veces que tú puedes reprogramar un patrón. Tú puedes cambiar una creencia, cambiar un patrón repetidas veces infinitamente. ¿Listo? Entonces cualquier verdad que tú tengas hoy en tu vida, cualquier cosa que tú hoy creas como cierto, hoy creas como real, ciertamente no es real. No es real de todo, no es una verdad absoluta. No eres tú lo que crees, lo que estás pensando y lo que estás viendo, no es tu realidad. Entonces tú puedes cambiar todas esas creencias las veces que quieras durante toda tu vida. Hay un libro que escribió James Clear, que es el de Hábitos Atómicos, en donde habla de que el cambio de identidad como base del cambio de comportamiento. Esto yo creo que es el pilar fundamental del cual yo hablo en todos mis videos, en mis mentorías, en mis posts, en todo lo que hago, y es la identidad. Aquí no se trata de únicamente cambiar un comportamiento, porque el comportamiento lo puede cambiar cualquier persona, pero cambiar el comportamiento no garantiza cambiar el resultado. Lo que sí garantiza cambiar el resultado es cambiar la identidad, la persona que lo hace, porque primero tienes que decidir quién eres y luego con base a esa decisión actúas, que esto muy pocas personas lo hacen. La gente está tan sumida en hacer, pero hacer desde el cambio de comportamiento y no desde el cambio de identidad. ¿Listo? Entonces, aquí lo que yo quiero que ustedes vean es que esto es un tema de coherencia. No puedo tener un resultado diferente cambiando únicamente el comportamiento sin cambiar la identidad. Entonces James Clear decía que no te preguntes cómo puedo hacer algo, sino pregúntate quién soy yo respecto a lo que voy a hacer. Porque la identidad guía el comportamiento con menos fricción que la fuerza de voluntad. Todos tenemos esto y todos hemos pasado por eso, todos hemos querido hacer cosas, que todos hemos querido tomar decisiones desde la fuerza de voluntad, pero esto no es sostenible en el tiempo. Si yo intento todo el tiempo hacerlo desde la fuerza de voluntad, pues lo que va a pasar es que va a llegar un día en el que yo me canso. Versus si lo hago desde una identidad elevada, desde una identidad distinta, ahí voy a entender que los resultados van a venir con base a esa identidad. ¿Listo? Hay otro profesor que se llama Carol Dweck, de la Universidad de Stanford, que habla sobre la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento. Dweck demostró que las personas con identidad basada en atributos fijos, yo soy así, no soy bueno para esto, tienen peor rendimiento, menos resiliencia y más miedo al fracaso que quienes tienen una identidad basada en el proceso. Estoy aprendiendo, estoy mejorando, puedo hacerlo mejor, puedo mejorar. La identidad que adoptas sobre ti mismo define literalmente qué intentas, cuánto persistes y qué logras. Cuando yo entiendo que soy un ser que está en constante crecimiento, en constante avance, que todo el tiempo puedo mejorar, dejo de creer que yo soy algo fijo y puedo entender que mi vida puede cambiar y transformarse constantemente. Eso es una identidad distinta a una persona que está cerrada a ser así. ¿Por qué? Porque esa persona que es cerrada nunca va a poder cambiar sus resultados. Y si los cambia, nunca va a dejar de sentirse diferente a como se sentía en el momento que creía que esos resultados le iban a hacer sentir distinto. ¿Listo? Entonces, esta identidad que tú tienes que adoptar hoy en día tiene que ser una identidad basada en eso, en una mentalidad de crecimiento.
Si tú eres de los que está todo el tiempo creyendo y diciendo yo soy así, yo soy así, yo soy así, te recomiendo que y de hoy en adelante entiendas que no puedes tener una creencia tan arraigada a ti. Tienes que ser lo suficientemente humilde y noble de reconocer que tú puedes cambiar, que tú puedes dejar de ser esa persona si entiendes que todo el tiempo estás en crecimiento. Crecer no es debilidad, crecer no es inferioridad, crecer no es nada de eso, que a veces creemos que reconocer que estamos en crecimiento es que estamos incompletos y en realidad no es así. ¿Listo? Y por último, esto obviamente lo habrán escuchado todos, al doctor Joe Dispenza, que habla de cómo el cuerpo es la mente del subconsciente y de la identidad. No sé si les ha pasado que cuando van a hacer algo, eso siempre lo hablo en todos mis videos, siempre que vamos a comportarnos de cierta forma, que vamos a tomar cierta decisión, pasa algo con nuestro cuerpo, pero no somos conscientes de eso. ¿Cómo así? Nos congelamos, nos dan ganas de llorar, nos dan ganas de correr, nos da hasta risa y no entendemos por qué. Básicamente lo que está haciendo el cuerpo es recordando esos momentos en donde sintió miedo, temor, incertidumbre, todo lo que sintió en ese momento y lo está trayendo al presente. ¿Para qué? Para protegerse nuevamente. Pero entonces, no les digo esto para que se sientan mal únicamente porque me siento así cuando algo se activa, sino para que lo empiecen a reconocer, ¿sí? Para que empiecen a ver que, ok, cuando voy a tomar una decisión me siento así. Me dan ganas de irme, me dan ganas de correr, me dan ganas de llorar. ¿Qué me pasa en mi cuerpo? Somáticamente, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Para qué? Para que yo pueda empezar a tomar decisiones diferentes, ¿sí? Joe Dispenza dice que la identidad no solo vive en el pensamiento, vive en el cuerpo como un estado emocional repetido. Cuando alguien siente emocionalmente la identidad nueva antes de que la realidad externa la confirme, el sistema nervioso comienza a tratarlo como real y a generar comportamientos coherentes. La identidad se encarna antes de que lleguen las pruebas externas. ¿Qué pasa? Si yo tengo muy claro, y eso se los repito a mis estudiantes constantemente, si yo tengo muy claro quién quiero ser, si yo defino muy bien mi identidad elevada, yo quiero ser una persona seria, una persona madura, una persona confiada, una persona fuerte, una persona firme, una persona capaz de decir las cosas que piensa, una persona capaz de comunicarse con fluidez, yo quiero ser una persona elegante, una persona bien vestida, bien tratada, bien portada, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas es lo que yo quiero ser. ¿Listo? Para mis estudiantes que están entrando en este momento en el live, les recomiendo que entren a la mentoría porque ahí lo vamos a estar viendo más a profundidad y respondiendo preguntas. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Esa identidad que yo encarno en el momento o que yo elijo es lo que me va a permitir a mí tomar decisiones en el momento en el que mi subconsciente manifiesta la herida. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, no sé, quiero ser futbolista, mi identidad elevada es la de un Cristiano Ronaldo. Yo sé cuáles son los comportamientos, los hábitos, las decisiones de una persona así. Entonces, cuando yo tengo que tomar una decisión, lo que yo voy a hacer primeramente, antes de que llegue la emoción negativa, el comportamiento somático, antes de que llegue eso, yo voy a tomar la decisión. ¿Para qué? Para que mi cuerpo no elija primero que mi mente. Pero yo tengo que tener muy clara la identidad. Si yo no tengo claro quién soy, mi mente, mi subconsciente, mi cuerpo va a seguir eligiendo por mí. Y ahí es donde dice Carl Jung, siempre lo repito en todos mis videos, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, tu subconsciente dominará tu vida y tú lo llamarás destino. Por eso tengo que tener muy claro eso, esas dos cosas, quién quiero ser y quién he sido. Si no cambio eso, y sí, está bien que yo finja ser esa persona, está bien que yo tome los comportamientos de esa persona sin creerlo inicialmente, pero sí es necesario que yo elija de una manera real y una manera consciente quién quiero ser. Porque si no, lo único que voy a hacer es seguir fingiendo que soy alguien que no soy. Y de eso no se trata. Porque yo no quiero que ninguno aquí empiece a ponerse una máscara para tener un resultado. No se trata de eso. ¿Listo? Se trata de que nosotros mismos elijamos conscientemente quiénes queremos ser.
Entonces, en este estudio habla de cómo la postura, dependiendo cómo tú te muevas, dependiendo cómo respires, dependiendo cómo camines, dependiendo cómo te pares, empiezas a segregar cierto tipo de hormonas en tu cerebro que van a reprogramar a tu subconsciente también. ¿Por qué? Porque es un tema de conciencia. Lo que yo voy a hacer en el momento en el que elijo una postura, que son unas posturas de poder, se llama mucho en PNL, esas posturas de poder me van a permitir a mí anclarme al presente. ¿Por qué? Porque tengo que tomar la decisión de hacerlas. Tengo que tomar la decisión de generar esa postura. No va a estar implícita en mí, porque si ya fuera así, pues bueno, ya mi cerebro estaría acostumbrado a ese tipo de resultados. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy acostumbrado a caminar con los hombros caídos, con la cabeza abajo, con la espalda encorvada, caminar arrastrando los pies, todos esos son posturas que no son de poder. Son posturas que no están encarnando esa identidad que yo quiero ser. Son posturas que lo único que están haciendo es reafirmando la idea de que yo no puedo, de que yo no soy capaz, de que yo necesito más, de que bla, 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 bla. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que el cuerpo le informe a la mente quién es. Tanto como la mente va a empezar a obtener toda esa información y, como les digo, va a empezar a reprogramar su subconsciente. Entonces, aquí lo que yo quiero que entiendan es que esto se divide como en capas. ¿Listo? La capa menos importante es la que nosotros estamos viendo aquí, que es la de los resultados y los comportamientos. Ese yo soy así y yo tengo esto, son los resultados de todo lo que hay de ahí para abajo, de todas las otras capas. Y todas esas capas son las que yo realmente tengo que cambiar, que son la segunda capa, hábitos y sistemas. ¿Cuáles son esos hábitos que yo estoy instaurando en mi vida, que estoy repitiendo constantemente y lo que está haciendo es reafirmando la idea de que no puedo y llevándome a tener los resultados que estoy teniendo? Esa capa se basa en las creencias y en los valores que tú tengas instaurados. Tú tienes una creencia de que el dinero es malo, tienes una creencia de que eso es malo, de señalar, de enjuiciar, de juzgar, de que hablar, de que presumir, de que tener es malo. Y esos valores, esas creencias y esos valores son los que reafirman esos hábitos. ¿Por qué? Porque si yo tengo la creencia de que el dinero es malo, ¿por qué voy a tener el hábito de trabajar fuerte o de trabajar por mis sueños? ¿Por qué voy a crear sistemas en mi vida que me lleven a tener eso? Si dentro de mi subconsciente está la creencia, están esos valores de que yo no lo tengo que hacer. ¿Listo? Pero entonces eso viene de más atrás. Esas creencias y esos valores vienen de emociones que mi sistema nervioso asoció en algún momento de su vida, de su infancia, que lo llevó a instaurar esas creencias. Creencia de que no soy suficiente, creencia de que tengo que sufrir, creencia de que a mí solo me pasan cosas malas, vienen de situaciones repetidas en mi infancia, de que fui rechazado por mis padres, de que nunca era suficiente lo que hacía, de que mis papás preferían estar trabajando que estar conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está alojado en mi psique, está alojado en mi sistema nervioso y por eso es que se activa. ¿Listo? Pero entonces eso viene de una identidad profunda. ¿Quién crees que eres? ¿De dónde vienes? ¿Y quién decides ser? Cuando yo reconozco esa raíz, cuando yo me doy cuenta que, claro, ¿cómo no voy a ser así? ¿Cómo no voy a sentirme así? ¿Cómo no voy a sentirme insuficiente? ¿Cómo no voy a sentirme sin falta de merecimiento? ¿Cómo no voy a sentirme inferior al resto? Si la identidad que instauré en mi mente y en mi vida y en mi psique, en mi subconsciente, venía de toda esa repetición. Entonces, ¿qué pasa? Y siempre se los he dicho, lo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos es repetir constantemente una idea y una creencia a través de la repetición continuada de información y de acciones. ¿Listo? Entonces por eso les voy a dar 4 pasos que tienen que, o 4 formas de construir una nueva versión en ustedes mismos. ¿Sí? Esta nueva versión se construye a través de los valores que te definen, la visión que te convoca, los compromisos no negociables y el entorno que sostiene la nueva identidad. Esos valores que me definen a mí como identidad elevada
no se basen en la identidad que siempre han sido, sino la que quieren ser, ¿cuál es el sistema de creencias y el sistema de valores que tendría esta persona? ¿Cómo se relacionaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo estaría en el día a día? ¿Sí? Y con base a eso es que yo empiezo a comportarme. Los valores no son lo que dices que eres, son lo que demuestras con tus decisiones cuando hay presión, cuando es difícil, cuando nadie te está observando. Esos son los valores de una persona. Lo que yo hago independientemente si me están viendo o no. Independientemente si otros dicen que debo o no debo hacerlo. Mi sistema de creencias y mis valores están tan arraigados a mí que yo los hago porque eso soy. ¿Listo? Después viene la visión. La visión es literalmente la forma en la que yo veo el mundo. La mayoría de personas viven empujadas por lo que les duele o les da miedo. Tu nueva identidad necesita ser jalada por algo. Una visión tan clara y tan real que active el sistema de motivación intrínseca. Sin visión, cualquier transformación termina donde termina la disciplina. ¿Se acuerdan que les decía que no podíamos hacer nada por fuerza de voluntad? Básicamente me refiero a eso. Si tú únicamente intentas hacer las cosas por hacerlas, sin un propósito, sin una dirección, sin una visión, sea cual sea, aquí lo importante es hacerlo, ¿saben? Lo importante es que aquí tomemos la decisión con base a algo que me inspire, que me jale, que me motive, que me mueva, lo que sea. Si está esa visión, voy a poderlo sostener por más tiempo, porque la disciplina termina cuando no hay esa visión. ¿Listo? Cuando no hay un propósito detrás. Con base a esa visión, yo tengo que crear un sistema, que es la fase número 3, que son los compromisos no negociables. ¿Qué es lo que sí o sí yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que sí o sí yo no puedo dejar de hacer durante mi día y en mi vida para poder llegar a esa visión? Sin eso, nunca voy a llegar. ¿Por qué? Porque ahí voy a empezar a negociar conmigo mismo, me voy a fallar. ¿Y eso qué es lo que hace? Que yo repita la identidad que llevaba trabajando, que llevaba encarnando, que llevaba sosteniendo y que nunca la cambie. Por eso, sobre todo esos compromisos no negociables, es la parte más incómoda del cambio. Porque es ahí donde yo realmente voy a dejar de ser yo. En lo otro no. Los valores yo puedo decir, sí, sí, mis valores son estos y estos, mi visión es esto, mi propósito es esto, voy a lograr esto. Pero si no sostengo las acciones que tendría esa persona, pues nunca voy a cambiar. ¿Listo? Y algo importante que define el 80% de los resultados de las personas es el entorno. Si tú estás rodeado de personas que no te suman, estás rodeado de personas que lo único que hacen es criticarte, que lo único que hacen es restarte, que no te llevan y no te ayudan a nada, pues no puedes sostener esa identidad. Va a ser muy difícil, no es imposible, pero va a ser muy difícil que tus no negociables realmente sean no negociables. Porque en un entorno que te está drenando constantemente, terminas cediendo. Y ahí es cuando lamentablemente dejamos que nuestra identidad antigua gane. Y aquí no se trata de eso. Aquí se trata de una lucha durante 21 días para obtener esos hábitos y poder en 66 días transformar esa identidad, transformar esa creencia. ¿Listo? Recuerden que yo tengo este reto de 90 días en donde lo que hacemos es, durante 90 días tenemos unos no negociables con base a una identidad y con base a ese propósito, que la idea es que aquel que